Santiago Kawasaki, que es un analista ecuatoriano sobre las protestas que se vienen dando en ese país. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ti, querido Francisco, un gusto estar con la audiencia de Perú. Muy bien, a ver, cuéntanos, la cosa parecía, bueno, se lanzó esta protesta de la CONAIE, ¿no? Que ya había sido anunciada como un paro indefinido, tienen 10 puntos de reclamos, entre ellos el precio de la gasolina, quieren control de precios también, en fin, una serie de cuestiones, temas de deudas, las deudas a los campesinos sean postergadas, el pago, en fin, toda una serie de cosas. Se inició la protesta, algunos decían, bueno, será una protesta que tendrá cierto alcance, pero no necesariamente va a ser algo demasiado preocupante para el presidente Lasso, hasta que en Bataclan arrestan a Leonidas Issa, y algunos piensan que eso más bien le va a dar mucho más impulso a la protesta. ¿Tú qué opinas? Sí, efectivamente, tú has mencionado con mucha claridad cuáles eran, digamos, la agenda de reivindicación del movimiento indígena encabezado por la CONAIE. La CONAIE es la principal organización indígena, pero también han plegado las demás, han plegado la FEINE, la FENOCIN, la FENOC, la FEI, y pues son básicamente todas las organizaciones indígenas campesinas del Ecuador las que están agrupadas, encabezadas obviamente por la CONAIE, que es la principal organización con presencia muy fuerte en la Sierra Andina y también en la Amazonía. Al principio se pensaba justamente que el primer día de la manifestación convocada por la CONAIE y las demás organizaciones indígenas y campesinas había sido más bien con una eficacia relativa respecto a su contundencia, respecto a su fuerza y a su presencia. Se pensaba de que era un paro nacional, pero básicamente se concentró, yo diría, en un paro regional de parte de la sierra y casi toda la Amazonía. El sector de la costa no se plegó, los agricultores de la costa, los maiceros, los arroceros, los bananeros, los cacaoteros no plegaron, y más bien tuvo un impacto relativo, a pesar de que el movimiento indígena tiene una gran capacidad de movilización, es el primer actor con capacidad de movilización en el Ecuador. A pesar de eso, los 10 puntos era una agenda muy amplia, como tú bien mencionaste, una agenda heterogénea, una agenda de puntos diversos, de distinta índole, que no lograban hacer un eje de sentido para el manifestante, que no lograban convocar, digamos, no lograban topar las fibras íntimas del manifestante y convertirse en un eje catalizador de la demanda y de la protesta social. Sin embargo, si es que faltaba un elemento que catalice la protesta social, que la aglutine, que vertebre la protesta social, pues la detención de Leonidas Issa le dio a la protesta social eso que faltaba, que era justamente un tema central, un tema que aglutine la capacidad de movilización de los actores, y eso lo que provocó es dos efectos fundamentales. El primero es que más actores converjan en la protesta de la CONAIE del movimiento indígena, es decir, se han sumado estudiantes, se han sumado grupos de mujeres, se han sumado los transportistas. Ahora, hoy por hoy, se ha sumado también los transportistas, que son una fuerza también muy, muy importante en la movilización social y en el bloqueo de carreteras especialmente. Es decir, el radio de acción, la banda de enlaces de la CONAIE se ha visto ampliada a partir de la detención de Leonidas Issa. Y también un segundo efecto es que está teniendo una repercusión en la eliminación de los manifestantes, el cierre de carreteras en territorios con presencia de organizaciones indígenas, sino también ahora es una movilización que empieza a llegar a la capital de la República. El día de hoy están justamente en estos momentos trasladándose una gran cantidad de indígenas, campesinos, de gente empobrecida, especialmente de la Sierra Centro, y estas personas que están manifestándose, que han venido en caravanas de carros, de camiones, de camionetas hacia la ciudad de Quito, están empezando a llegar. Es decir, ya la manifestación cambia un poco
de repertorio, ya no son simplemente bloqueos de carreteras en lugares estratégicos de las principales arterias del país, sino que ahora es una movilización hacia la ciudad de Quito para reclamar, obviamente, la agenda de los 10 puntos que tú has mencionado. Ahora, sí, pues efectivamente, con los antecedentes, la CONAIE pues siempre incluso ha participado, digamos, ha sido una fuerza que ha llevado incluso a que algunos presidentes ecuatorianos tuvieran que renunciar, ¿no? Y después también en el 2019, con estas protestas por el tema de la gasolina precisamente, que al final tuvo que retorcer el gobierno. El tema es... ¿cómo se puede dar una negociación? Efectivamente, hay este catalizador que tú has mencionado, que es el arresto de Leonidas Sisa, bueno, finalmente fue liberado, pero negociar va a ser complicado en el sentido que, por ejemplo, el tema de la gasolina, claro, bajar el precio de la gasolina significa reducir los subsidios, pero el Estado ecuatoriano está quebrado, porque subsidio significa, obviamente, más gasto del Estado. ¿Cómo se podría hacer eventualmente? ¿Qué solución se podría dar a esa solución? Creo que quieren bajarlo de 1.90 dólares a 1.50. ¿Cómo se podría hacer una cosa así? Sí, es complejo. Ya los diálogos ha existido en estos 8 meses luego del proceso de movilización que ya hubo en octubre del 2021. En estos 8 meses han existido mesas de diálogos, han existido 3 encuentros entre los dirigentes del movimiento indígena y los ministros de Estado, y sin embargo, luego de esas jornadas de diálogo, de concertación, el resultado ha sido muy pobre y realmente la agenda gubernamental ha seguido su cauce y ha habido más bien poca receptividad para tratar los puntos de reivindicación del movimiento indígena y que se traduzcan estos puntos de reivindicación del movimiento indígena en política pública y en un diseño de la política estatal acorde a las peticiones del movimiento indígena justamente. Es complejo, justamente el precio de los combustibles es quizás, Francisco, el núcleo fundamental de los 10 puntos. Ese fue justamente el eje fundamental de las movilizaciones de octubre que tú hiciste mención del 2019, que terminaron con la derogatoria del decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles. La propuesta de la CONAIE es que, respecto al tema de combustibles, es que el precio del diésel, del combustible de transporte pesado, se fije en $1.50 y el precio de la gasolina extra y Ecopaís se fije en $2.10. Actualmente existe una liberalización de los precios, se ha eliminado el subsidio que existía antes y el incremento de los precios del combustible ha sido gradual con el incremento del crudo a nivel internacional. Prácticamente, por ejemplo, el precio de la gasolina super está en $4.50, es decir, es un precio inasequible para la gran mayoría de los ecuatorianos. El diésel también ha subido de precio sustantivamente en un 30%, la gasolina extra ha subido también casi en un 35%, es decir, ha existido también a partir del incremento de los combustibles un proceso inflacionario con los productos de la canasta básica, que eso siente el ecuatoriano común. El ecuatoriano común siente ese impacto del incremento del precio del transporte, el incremento de los fletes, el incremento de los pasajes, y eso también ha sido una de las causas fundamentales para que la CONAIE ponga este elemento como eje central de la agenda. La CONAIE, ojo, que no está planteando volver a el modelo antiguo de subsidio, sino que la CONAIE está planteando una focalización estudiada de ese subsidio para que pueda favorecer a 3 sectores especialmente, a los agricultores, a los pescadores y a los transportistas. Esa es la propuesta de la CONAIE, pero lastimosamente esto que también era una propuesta del propio gobierno, la focalización de los subsidios, lo que se tradujo por parte del gobierno es únicamente en la eliminación del subsidio sin más. Es decir, la focalización fue abandonada, la tesis de la focalización fue abandonada por el gobierno y lo que ahora más bien está reivindicando la CONAIE y el movimiento indígena es ir hacia una propuesta de focalización de los subsidios. Este es, sin lugar a dudas, como tú bien has mencionado, el eje fundamental de la plataforma
de reivindicación del movimiento indígena. Sin lugar a dudas que va a ser muy complejo, muy delicado que el gobierno pueda entenderse con la CONAIE. El plano de resolución es muy complejo. Yo siempre he pensado que este gobierno de Guillermo Lasso va a ser un gobierno con un largo tranco de inestabilidad, de conflicto, un largo periodo de inestabilidad, de conflicto, matizado por pequeños intervalos de gerenciamiento de la crisis, de consenso, de diálogo. Fíjate tú que hace 8 meses tuvimos un proceso de similares características y básicamente la pandemia en realidad jugó un papel importante para, digamos, morigerar las capacidades de reacción del pueblo a través de la movilización. Hoy ya no pesa eso a favor del gobierno, sino que más bien puede jugarle en contra. El Ecuador ha tenido éxito en su plan de vacunación. No existe por el momento ninguna restricción respecto a la movilización, a la reunión de personas, y esto más bien ha jugado, creo yo, en contra hoy por hoy del gobierno nacional, porque se está empezando a provocar una movilización ascendente de actores sociales heterogéneos. Claro, efectivamente, ¿no? Es un poco lo que conversábamos hace un tiempo también con Simón Pachano, que hubo un momento que el gobierno básicamente está centrado en su enfrentamiento con el Congreso, ¿no? No le aprobaban las leyes, habló que de repente iba a haber la muerte cruzada y que la calle estaba más o menos tranquila, ¿no? Pero ahora ya no es así, ¿no? Ahora otra vez la calle se está agitando. Y precisamente en el tema de político, el partido Pachacuti, que venía a ser la expresión política, si se quiere, del movimiento indígena, que se había dividido bastante, incluso con el tema de la destitución de Guadalupe Llori, ¿no? De la presidenta del Congreso de Pachacutic, pero al final varios de sus partidarios simplemente participaron de su defenestración. Entiendo que ahora sí el partido se está uniendo, ¿no? Frente a lo que está pasando ahora en las calles, ¿no? Sí, efectivamente, como tú has mencionado, hubo una ruptura en el bloque de Pachacuti, que es la expresión política electoral del movimiento indígena CONAIE, y principalmente, digamos, estuvo vinculado a quienes apoyaban y a quienes no apoyaban a la expresidenta de la Asamblea Nacional del Legislativo, Guadalupe Llori. Sin embargo, que básicamente durante más de 8 meses estuvo dividido el bloque. La detención de Leonidas Issa provoca, al menos de lo que se puede apreciar, una reunificación, un reacople de las fuerzas del bloque de Pachacuti, nuevamente unidos, pidiendo la libertad de Leonidas Issa. Hoy por hoy está ya Leonidas Issa libre y parecería ser que existe una posición de entendimiento. Ha jugado un gran papel Salvador Quispe, que es el jefe de bancada de Pachacuti, para tratar de reagrupar a los asambleístas de Pachacuti. Sin embargo, la Asamblea Nacional tiene un papel importantísimo, Francisco, en este escenario de convulsión. En octubre del 2019, la Asamblea Nacional no jugaba un papel de veto respecto a las iniciativas del Ejecutivo, porque la Asamblea Nacional, el Legislativo, más bien era obsecuente con el poder, con el Ejecutivo. Hoy es distinto al escenario tan complejo que vivimos los ecuatorianos en el octubre del 2019, porque la composición de la Asamblea Nacional, casi un 75% de la composición de la Asamblea Nacional corresponde a unas fuerzas políticas que van del centro hacia la izquierda. El presidente Lasso apenas tiene una bancada de su movimiento de 12 asambleístas, del movimiento Creo, de 137 asambleístas que componen toda la Asamblea Nacional. Sus aliados llegan a sumar alrededor de 25 voluntades, pero es aún una fuerza minoritaria dentro de la Asamblea Nacional. Y esto quiere decir que la Asamblea Nacional, Francisco, si es que se provocaría un escenario de convulsión social similar a la de octubre del 2019, la Asamblea Nacional ahora sí podría jugar una válvula de escape, una válvula de desfogue institucional que pueda traducir la convulsión social en un mecanismo institucional de salida o de resolución del conflicto. Esto es un elemento muy importante porque ahora justamente la presencia de Pachacuti, que tú has subrayado muy bien, y la presencia del movimiento UNES, del correísmo,
la presencia de actores también de movimientos locales, de centro, puede jugar un papel muy gravitante, ahora sí, en el plano institucional. ¿Tú crees que el presidente Lasso corre peligro de caer? Yo he pensado siempre que este es un gobierno débil, porque básicamente es muy proclive, Francisco, a caer en una crisis presidencial extrema. Y la crisis presidencial extrema para mí están catalogadas por tres condiciones fundamentales. La primera, que ya hemos tenido antes, un ascenso de una movilización popular heterogénea, que es lo que está empezando a provocarse ahora. No solamente es el movimiento indígena, ahora son los transportistas, se van sumando las mujeres, se van sumando los gremios de estudiantes. Es decir, parecería ser que se está gestando nuevamente las condiciones de una movilización social heterogénea en ascenso. Una segunda condición, que es justamente lo que yo te mencionaba anteriormente, la capacidad de veto del legislativo. El presidente de la República prácticamente no tiene ninguna posibilidad de preservar una coalición o de lograr una coalición legislativa amplia y estable, no tiene ninguna posibilidad de hacer ello. Y el tercer elemento de lo que podríamos llamar una crisis presidencial extrema es precisamente el deterioro de la imagen del gobierno. El gobierno ha pasado de tener una credibilidad del 70% en el inicio de su gestión a prácticamente tener una credibilidad del 26% hoy por hoy. Es decir, el 74% de los ecuatorianos no le cree al presidente Lasso. Y eso es producto de la aplicación de una constelación de políticas públicas que ha deteriorado las capacidades estatales para garantizar derechos, especialmente el derecho a la salud, a la educación. Los hospitales están desabastecidos de medicinas. Ese ha sido uno de los puntos también que a la gente le ha molestado mucho, la pérdida de las capacidades estatales, que no se traduce únicamente en una reducción del Estado. Prácticamente en el caso ecuatoriano ha sido un estrangulamiento de las capacidades estatales, que básicamente se han traducido en más desempleo, en más inseguridad, que es un elemento también muy preocupante para los ecuatorianos. Es la primera preocupación hoy por hoy de los ecuatorianos, la inseguridad. La tasa de muertes violentas en el Ecuador es alarmante, realmente nos pone en picos de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica, en el caso de Guayaquil, por ejemplo. En lo que va del año tenemos ya casi la tasa de muertes violentas de todo el 2021, eso quiere decir que prácticamente vamos a más que duplicar la tasa de muertes violentas respecto al 2021, y eso hace que justamente se vaya deteriorando el Ejecutivo, se vaya deteriorando la presencia del Ejecutivo, la presencia del gobierno. Y estos tres elementos, catalizados con una resistencia del movimiento social, yo creo que puede llevar a un desenlace que ahora sí pudiera estar acompañado por una presencia de la Asamblea Nacional del Legislativo, quizás activando lo que se conoce acá en el Ecuador como una muerte cruzada, que es la elección anticipada de presidente y de legisladores, o también podría ser el caso del inicio de un juicio político que termine con la destitución del presidente. Dependerá de estas tres condiciones, de cómo se vayan agudizando. En el caso, por ejemplo, de la movilización, como te mencionaba, todavía falta, digamos, otros actores importantes que vayan confluyendo en la movilización y vayan poniendo en jaque al Ejecutivo, pero yo considero que las condiciones del Ejecutivo son muy precarias, y la precariedad del Ejecutivo, la precariedad de las fuerzas del Ejecutivo, lo que hace es hacerle un gobierno muy susceptible a caer en una crisis presidencial extrema. Claro, digamos que en una situación de debilidad el gobierno tenía que hilar fino, ¿no? Que es lo que tiene que hacer alguien que está en posición de debilidad, y pues parece que con el arresto de Issa pues no han hilado fino, digamos, no han debido actuar como debían haber actuado, ¿no? Eso que tú dijiste de la inseguridad, efectivamente, los Ecuador es impresionante. La inseguridad que estamos desde acá, lo que uno se entera es brutal.
Eso que ahora Ecuador se ha convertido en una especie de paso para la droga colombiana está haciendo que Ecuador se convierta pues en un, es decir, con las masacres en las cárceles. Tú decías, ya para cerrar, índices de homicidios, normalmente se calcula entre cada 100.000 habitantes se calcula el índice, ¿no? Acá que se ha hablado de 7 en el Perú, más o menos, en un momento dado se habla de 7 o de menos por 100.000 habitantes. ¿En Guayaquil estarían en cuánto? ¿Tienes ese dato o...? No, pero puedo darte el dato de muertes violentas. En el 2021 tuvimos aproximadamente 950 muertes violentas en todo el año. Hoy por hoy estamos duplicando ese número. Solamente en las muertes de las cárceles, lo que hemos tenido en los últimos seis meses, se registran prácticamente 450 muertes en cárceles. Agravado eso por la situación que también está ya sucediendo en algunas provincias con índices de peligrosidad muy preocupantes. Prácticamente hoy estamos llegando a un tope de 1.600 muertes en lo que va del 2022. Es decir, vamos a muy seguramente más que duplicar la tasa de muertes violentas en todo lo que fue el 2021. Este es un problema que en las encuestas aparecen, todas las encuestadoras. El principal problema de los ecuatorianos hoy por hoy es la inseguridad. Seguido de la inseguridad, el desempleo, seguido del desempleo, la crisis económica. Es decir, es realmente un contexto muy convulso, muy precario, y como tú señalaste también, el gobierno, lejos de favorecer, digamos, un clima de concertación, de posesión de posturas quizás ortodoxas en la conducción de su gobierno, más bien lo que ha hecho más bien es afianzarse en sus tesis, mostrarse como un gobierno irreductible prácticamente a la influencia de otras ideas, de otras formas de conducir el Estado y el gobierno. Y lo que ha hecho en lo político, por ejemplo, es armarse frentes, digamos, con muchos sectores, incluyendo parte de la propia derecha, que es la ideología del gobierno nacional. No ha podido hacer una interlocución adecuada con su aliado natural, que es el Partido Social Cristiano, que es el partido que le llevó precisamente al presidente Lasso a la presidencia de la República, a ganar las elecciones. Fueron en alianza el Partido Social Cristiano y creo que es el movimiento del presidente. A pocos días de haber iniciado el gobierno, se produce la ruptura de esta alianza y ahora prácticamente el Partido Social Cristiano es un opositor más del gobierno. Es decir, ni siquiera en su órbita natural de aliados estratégicos el gobierno ha podido preservar una posición más bien de consenso, de concordia con sus propios aliados. Ha sido un gobierno muy errático en lo político, no ha tenido un mérito respecto a la conducción de lo político. Empezó hablando sobre una consulta popular que luego de un año no se ha traducido en nada. El mismo gobierno empezó invocando la muerte cruzada. Hace pocos meses cambió de opinión, dijo que eso era una tesis que iba a ahuyentar la inversión extranjera, que iba a provocar inestabilidad. Es decir, ha tenido una construcción del relato muy errática y hemos pasado de un gobierno de concertación, de diálogo, a un gobierno casi populista, de confrontación, de descalificación del adversario y ahora de criminalización de la protesta social, que muchos actores defensores de los derechos humanos están justamente reivindicando una criminalización de la protesta, una agudización de un rol, digamos, autoritario del gobierno, que por las características que tú has definido, que es un gobierno débil, precario, no es precisamente lo mejor que el gobierno puede hacer para precautelar su propia gobernabilidad. De acuerdo. Muy bien, seguiremos al tanto de lo que pasa en los próximos días, y bueno, eventualmente volveremos a conversar como ya lo hicimos en una vez anterior. Gracias, Santiago, por tus palabras, por tus explicaciones. Muchísimas gracias, Francisco. Un saludo al hermano pueblo peruano. Gracias.